Dios les bendiga. Un saludo muy especial en esta hora para todas las damas jóvenes de la congregación tercera de Maicao. De igual forma, saludo al comité de damas jóvenes. Un saludo cariñoso en el nombre de Jesús. Agradezco hayan tenido en cuenta mi nombre para dar esta reflexión de la palabra del Señor. Bueno, mi nombre es Yaciri Rivera. Por la gracia del Señor, acompaño a mi esposo en la congregación de Minca, Sierra Nevada de Santa Marta. Estamos sirviendo en este lugar con el hermano Arnold Gazaún. Para mí es un placer poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero invitarles, mis queridas jóvenes, a que leamos un texto de la palabra del Señor que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, el verso 6. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en este texto. Dice de la siguiente manera: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bueno, pienso que este verso es el que está más acorde con el tema que me ha sido asignado, que es despierta el don de Dios que está en ti. Bueno, la palabra don tiene un significado, o bueno, yo indagué y hay varios significados. Don quiere decir dádiva, regalo, también es una gracia especial o habilidad para hacer algo. Y bíblicamente es una habilidad o capacidad espiritual otorgada por el Espíritu Santo para el servicio de la iglesia y para la gloria de Dios. Eso es la definición de lo que es un don espiritual. Gloria al Señor. También se puede significar un regalo divino, como la salvación, que es un beneficio otorgado por Dios, porque la salvación es un regalo de Dios, no la podemos comprar, es un beneficio, por lo tanto también es un don. Hay tipos de dones. Están los dones espirituales, que son aptitudes sobrenaturales que Dios concede a los creyentes para edificar la iglesia. Como por ejemplo el don de enseñanza, el don de sabiduría, son los dones que menciona Corintios. Está el don del Espíritu Santo. En algunos pasajes el don del Espíritu Santo se refiere al propio Espíritu Santo como un regalo singular, como un regalo único y precioso que los creyentes reciben para ser guiados y para ser consolados. El Señor dice en Juan que Él mandaría un consolador y ese consolador es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo también se considera que es un don de Dios. Está el don de la salvación, como ya lo dije antes, que la salvación se describe como un regalo de Dios que se recibe por fe. Amén. Entonces, en el pasaje que leímos al inicio, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que le aconseja que avive el don de Dios que está en él. Es un consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Entendiendo el apóstol Pablo que Timoteo era muy joven y que tenía una responsabilidad muy grande. Él había sido llamado por el Señor para ser ministro de Él, de Jesucristo,
para anunciar el evangelio, para enseñar a la iglesia. Por lo tanto, le había sido dado dones. Los había recibido en la imposición de las manos cuando oraron por él, le impusieron las manos y recibió esos dones. Por lo tanto, el apóstol Pablo le da un consejo y le dice que los avive. Porque esto de avivar el don no le corresponde a Dios, nos corresponde a nosotros. Avivar el don. Entonces Dios a nosotros nos llama, nos da el don de la salvación, que es el primer don que recibimos, el primer regalo, la salvación. Cuando ya nos introduce a su cuerpo, que somos cuerpo de él, entonces el Señor nos regala el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo, cuando recibimos el don del Espíritu Santo, recibimos otros dones, los cuales son puestos para el servicio del Señor, para edificación de la iglesia. Nos da habilidades, nos da capacidades, nos capacita, porque el Señor es el que nos llama y el que nos capacita. Porque venimos a ser miembros de su cuerpo. Y todos los miembros del cuerpo del Señor tienen una función. Y el Señor nos capacita para que nosotros ejerzamos esa función. Así que nos capacita a través de ¿qué? De los dones que nos da a través de su Espíritu Santo. De su Espíritu Santo. ¿Qué responsabilidad de nosotros, así como era de Timoteo, de nosotros en este tiempo, mantener vivo ese don? Que ese don siempre esté funcionando, depende de nosotros. No depende de Dios, porque Dios ya nos los dio. Depende de nosotros que siempre esté funcionando. Hay cosas que a veces permitimos en nuestra vida que van haciendo que esos dones se vayan como durmiendo, como quedando allí quieticos, pero porque son cosas que nosotros a veces permitimos en nuestra vida. El apóstol Pablo sabía que Timoteo se iba a enfrentar a muchas cosas. Nosotros en este tiempo nos enfrentamos a muchas cosas y el Señor lo sabe. Por eso el Señor nos capacita y nos prepara para eso. Entonces, hay cosas que las permitimos y podríamos mencionar algunas. Por ejemplo, la pereza espiritual. Eso no es, no es algo que nosotros podemos decir, bueno, es algo como que todos pasamos por allí en el momento de que a todos nos llega esa situación que no queremos orar, que nos llega el día que no queremos ir a culto. Yo recuerdo cuando yo estaba iniciando en este camino, la hermana que me colocaron allí a mí, como esa madrina espiritual, diría yo. Ella me decía y siempre me enseñaba, me decía, en algún momento usted no va a querer orar, en algún momento tú no vas a querer ir a culto. Y yo le decía, no hombre, yo no creo que ese momento llegue. Claro, estaba en esa primera etapa y yo siempre quería estar en los cultos, tenía una vida de devoción en oración constante. Y yo decía, no, yo no creo que eso vaya a pasar. Pero en el transcurso de esta vida, en el camino del Señor, sí he vivido esos altos y bajos. Claro, hago la aclaración, nunca he pensado dejar al Señor. Eso siempre lo he tenido presente en mi vida. No he pensado dejar este camino, dejar al Señor jamás. Pero sí he tenido momentos de flaqueza. Momentos en que no quiero orar, no me da ese deseo, el cuerpo no me da, me he dormido orando, arrodillada. Eso me ha pasado. Momentos en que he venido al culto sin tener deseo de venir. Momentos en que de pronto he hecho algún servicio sin querer de pronto hacerlo. Eso ha pasado. No lo podemos negar. No nos podemos aquí hacer los super cristianos y que nunca hemos tenido esos momentos, si llegan. Pero no nos podemos quedar allí.
No nos podemos quedar allí. Tenemos un Dios que está de nuestro lado y que siempre nos ayuda. Lo bueno es reconocer nuestro estado y llegar a los pies del Señor y decirle que nos ayude. En lo poquito que podamos orar cuando estamos así, poder decirle al Señor, ayúdame, dame la fuerza, Señor. Señor, no tengo ganas de orar, pero ayúdame. Pon en mí ese deseo, esa voluntad, renuévalo. Porque si nosotros dejamos de hablar con Dios, dejamos de orar, nos vamos durmiendo espiritualmente, nos vamos durmiendo y todo se va como opacando, esa vida, esos dones, ese deseo de servir, todo eso se va quedando allí quietico. Entonces tenemos que reaccionar, tenemos que reflexionar. No podemos darle lugar a la pereza espiritual. Tenemos que reflexionar y rebeldizarnos contra esa pereza espiritual, contra ese desánimo de ayunar, de orar, de leer la palabra de Dios, porque todo eso llega. De pronto puedes estar haciendo cualquier cosa, pero te vas a orar y te da sueño. Puedes estar hablando con tus amigas, con cualquier otra persona y estás bien, pero inmediatamente decides hacer algo de leer la palabra o de hablar con el Señor, te da sueño. Porque debemos tener presente que nosotros tenemos una lucha constante contra principados, contra potestades. Y el enemigo no quiere que nosotros estemos fervientes con el Señor. No quiere. Entonces, jóvenes, tenemos que ser valientes, tenemos que ser entendidas, tenemos que ser fuertes. Y Dios a nosotros nos ha dado un espíritu de dominio propio, un espíritu de valentía para salir adelante. El Todopoderoso está con nosotros. Así que yo les aconsejo en esta hora que avivemos ese don, ese regalo, que no lo recibiste de cualquiera. Es un regalo que te ha dado Dios. Es un regalo que te ha dado Dios. Y qué bonito que ese regalo lo conservemos, que ese regalo lo cuidemos, porque hay que cuidarlo. No es un regalo de cualquier mortal, de cualquier hombre, de cualquier ser humano, no. Es el regalo del más grande, del Dios Todopoderoso, que se ha placido en mirarnos a nosotros, escogernos y darnos ese regalo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que valoremos ese regalo que el Señor nos ha regalado, que nos ha dado, que ha puesto en nuestras manos. Gloria al Señor Jesús. Otra situación que puede llevarnos a de pronto que esos dones se vayan durmiendo o se dejen de funcionar en nuestra vida, es cuando nosotros no reconocemos que es Dios en nosotros. A veces podemos pensar que somos nosotros cuando Dios nos usa para algo. No lo reconocemos a Él ni le damos la gloria a Él. Entonces con esto desagradamos a Dios. Porque si hay algo que podemos hacer en la iglesia, no es por nosotros, sino porque Él está en nosotros y porque Él es el que nos ha capacitado. Por lo tanto, en lo que Dios nos use, en lo que Él nos use, debemos darle la gloria a Él y el reconocimiento a Él. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Gloria al Señor Jesús. Así que esto debemos tenerlo siempre presente. Reconocer que la gloria y la honra le pertenecen a Él. Y que cualquier cosa que Dios nos permita hacer en la iglesia no es por nosotros, sino por su gracia y por su misericordia. Amén. Gloria al Señor Jesús. O puede ser lo contrario. Creer o dudar más bien de lo que Él nos ha dado, de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Hay veces que otras personas están viendo el don que Dios nos ha dado y nosotros no queremos creer. No queremos reconocer que Dios nos ha dado ese don,
que Dios nos ha capacitado para realizar lo que otras personas ven y a veces nosotros dudamos. Y pensamos que Dios mira a otros, pero que a nosotros no. Pero si tú eres parte del cuerpo de Cristo y Dios te ha dado el don del Espíritu Santo, tienes dones del Señor. Y eso tienes que reconocerlo, tienes que entenderlo, que tienes un don de Dios. Un don de Dios. Puedes tener uno, puedes tener dos, puedes tener varios, los que a Él les haya placido darte. Pero no para estar allí quieto, sino para ponerlos en función a favor de la iglesia, a favor del cuerpo de Cristo, a favor de la labor que hay que hacer en este mundo que el Señor nos ha puesto, porque el Señor nos ha entregado una labor muy grande. Por eso dice en San Marcos capítulo 16, el verso 15, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos una labor grande y es anunciar el evangelio de Jesucristo. Es predicar este evangelio a las personas que no lo conocen. Y tú y yo tenemos la verdad. Tú y yo somos la luz del evangelio. Somos la luz en medio de esta oscuridad. Así que hay una labor grande y tú y yo hemos sido llamados a ser luz, a llevar esta palabra, a anunciar el evangelio a los perdidos. Otra cosa que puede llevarte a ese decaimiento espiritual es sentir vergüenza del evangelio. Hay quienes se avergüenzan de ser cristianos en el colegio, en la universidad, en el trabajo. No declaran de que son cristianos porque les da pena, porque se avergüenzan. Pero la palabra del Señor dice que el que se avergonzare de él aquí y lo negare, él también lo negará. Nosotros no podemos avergonzarnos del evangelio. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay quienes les da vergüenza que lo saluden allá en la universidad. De pronto llegó un hermano y le dijo, Dios le bendiga, y algunos contestan entre dientes o no contestan o se hacen los distraídos porque se avergüenzan de ser evangélicos, de ser cristianos. Pero yo quiero decirte en esta hora que ser evangélico, ser cristiano, ser un hijo de Dios es lo más grande que nosotros podemos tener, es lo más grande que hay en medio de esta tierra, es el título más hermoso, más preciado que hay. Por lo tanto, debemos llevarlo en alto y sentirnos contentos, felices de ser hijos de Dios, de pertenecer a este reino. Gloria al Señor. Así que no te avergüences de ser cristiana, porque eso puede hacer que ese don que Dios te ha dado se vaya quedando allí rezagado, dormido. Pero necesitas avivar ese don, despertar ese don, para que veas la grandeza de Dios y para que veas las cosas extraordinarias que Dios quiere hacer contigo. Porque Dios tiene un propósito grande aparte de salvarte, y es usarte de una manera especial a ti, para que el evangelio, la luz del evangelio, el evangelio sea resplandecido, para que muchos puedan conocer a Dios por ti, para que tú seas ese medio, para que muchos lo conozcan a Él y lleguen al conocimiento de la verdad y no se pierdan. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, querida joven, yo te invito a que valores y a que avives ese don que Dios te ha dado, a que lo atesores, a que lo cuides mucho, porque Dios te lo dio a ti con un propósito especial. El más grande te miró, el más grande puso su mirada en ti, y esto debe causar en ti un impacto especial. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa que debemos tener presente y es darle el primer lugar a Dios, porque a Él le pertenece el primer lugar. Hay quienes cambian a Dios por el trabajo o por cualquier otra cosa. Y si me queda tiempo, busco a Dios. Si me queda tiempo, voy a la iglesia. Si me queda tiempo, le sirvo a Dios. Y eso va haciendo que lo que Dios te dio vaya quedando allí a un ladito.
Pero Dios quiere en esta tarde que tú, mi amada joven, experimentes lo que es servir a Dios, lo que es tenerlo a Él, lo que es servir con el alma y con el corazón a este Dios grande y maravilloso. Porque hay una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Alabanzas al Señor. Y qué bueno es tener a Dios de nuestro lado. Qué bueno es tener a este ser agradado con nosotros. Alabanzas al Señor. Así que despierta ese don. Despierta ese don. Y como hoy no está el apóstol Pablo, pero el Señor nos dejó esta palabra, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti, porque en ti hay un don. Y si no sabes cuál es ese don, te invito a que le preguntes a Dios cuál es el don que te ha dado y empieza a ejercitar ese don. Pero no lo dejes dormido, porque verás cosas grandes y extraordinarias que Dios hará contigo. Dios te bendiga y un abrazo. Y te aconsejo en el nombre del Señor, despierta ese don, avívalo, avívalo.